Muy buenas tardes. Nosotros somos la Iglesia Cristiana La Casa del Alfarero. Estamos en este lugar para traer un mensaje de esperanza, de salvación, de fortaleza para usted, para su vida. Y nomás queriéndoles invitar a aprovechar esta oportunidad para invitarles a nuestra iglesia. Hoy a las 7 de la tarde tendremos un concierto de música cristiana, obra de teatro con un mensaje también de esperanza, de salvación, para que nos acompañe esta tarde a las 7 de la tarde. Tendremos este evento y nos daría mucho gusto que usted pueda ir. Estamos aquí en la calle 1516, avenida 22 y 23, Agua Prieta, Sonora, para que nos acompañe. Nos daría un gusto tenerle ahí con su familia, y pues nos daría mucho gusto tenerle ahí con nosotros. Viene acompañándome mi esposa. Quiero, antes de entrar a la palabra de Dios, quisiera pedirle que nos cuente o que nos dé su testimonio de antes de conocer al Señor Jesucristo y ahora en el Señor Jesucristo. Le dejo la palabra a mi esposa en esta tarde. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lizeth Marrufo. Yo les voy a compartir un poco de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo llegué a la iglesia desde muy pequeña. Mis padres me empezaron a llevar cuando yo tenía la edad de 5 años. Pues yo crecí ahí en la iglesia, se podría decir mi niñez, mi juventud, pero empecé a entrar a una etapa de la adolescencia donde yo ya estaba queriendo hacer lo que los demás hacían. Yo veía cómo mis amigos se iban a fiestas, hacían muchas cosas que tal vez yo no conocí porque yo estaba en mi juventud ahí. Todo eso a mí me empezó a llamar la atención. Yo quería ser como ellos. Yo veía que ellos tenían una felicidad que a lo mejor yo no tenía. Yo quería ser como ellos, pero pues mis papás no me dejaban. Mis papás me decían que yo estaba bien así, pues que yo tenía a Dios y no me faltaba nada. Pero uno como joven, yo quería experimentar cosas nuevas. Yo quería ser como ellos. Yo decía, ellos son muy felices. Pero cuando intenté hacer todo eso, yo me di cuenta que era una felicidad momentánea. Yo empecé a sentirme mal, empecé a ver que mi vida pues estaba cambiando para mal. Empecé a agarrar mucho odio, mucho resentimiento hacia mis padres, empecé a odiarlos, empecé a sentirme que ya no tenía a nadie, sola, sentí una soledad dentro de mí, no era feliz. Lo que yo estaba buscando, felicidad, yo no vine encontrando nada de eso. Como joven yo quería experimentar lo que ellos hacían, pero nada de eso me hizo feliz. Yo quería supuestamente ser como ellos, yo los veía felices a todos, pero me di cuenta que esa felicidad era momentánea. Ibas a una fiesta, volvías y se te pasaba todo lo que tú habías vivido, se pudiera decir. Cuando yo empecé a sentirme muy sola, muy triste, con mucho odio, rencor con mi familia, con mis amigos, conmigo misma, empecé a sentirme que yo ya no valía nada. Ya me empecé a sentir sucia, me empecé a sentir que ya no tenía ninguna razón yo para estar aquí, porque todo eso me empezó a traer culpas, me empecé a hacer condenación, mucha condenación trajo a mi vida. Yo tomé la decisión, o me acordé más bien, de que Dios estaba conmigo. Yo me acordé de todo lo que yo pasé de chica, toda mi niñez que fue entregada a Dios. Yo empecé a ver y comparar que todo eso, la verdad, no valía nada hacerlo. Me di cuenta que perdí mucho por estar experimentando ese tipo de cosas. Cuando yo decidí darle por completo otra vez mi vida a Jesús, todo cambió. Yo volví a tener la felicidad que yo estaba buscando en esas fiestas. Yo volví a sentir ese amor por mi familia, por mis padres. Me di cuenta que no tenía nada de bueno seguir buscando eso allá afuera. Déjame decirte que si tú eres un joven, una persona, Dios puede hacer ese cambio en ti. Muchas veces andamos buscando en cosas que no valen la pena, en fiestas, en amigos, en novios, novias. Pero déjame decirte que la felicidad y el amor que nosotros buscamos solo lo podemos encontrar en Jesús, en Dios. Yo te quiero animar, persona, que si tú estás pasando una situación, tal vez no es la misma, parecida a la mía, pero Dios sigue haciendo milagros, sigue cambiando vidas. Lo que hizo con nosotros, Él lo puede hacer contigo. Solo ocupas
buscar de Él y aceptarlo. Muchas veces un orgullo no nos deja, decimos nosotros solos podemos, no ocupamos de Dios, no ocupamos de nadie, pero déjame decirte que solo Dios puede cambiar tu vida como lo hizo con nosotros, y pues Él lo mismo lo quiere hacer, y pues abre tu corazón y que Dios te bendiga. Amén. Pues es algo verdadero, solo Dios puede cambiar la vida del ser humano, solo Dios puede hacer ese milagro en su vida. Bueno, quiero hablar en esta tarde acerca de la fe. Si usted tiene Biblia o tiene la manera de abrir su Biblia y puede abrirla junto conmigo en el libro de Segunda de Reyes capítulo 7. Segunda de Reyes capítulo 7, si puede tener su Biblia abierta. Ahí vamos a hablar acerca de fe en esta tarde. Quiero leerte una pequeña historia. Dice de esta manera: cuando el gran misionero Hudson Taylor fue a China, viajó en un barco de velas. Mientras que se acercaban a la península de Malay y la isla de Sumatra, el misionero escuchó a alguien tocando la puerta de su cabina. Al abrir la puerta encontró al capitán diciendo: Señor Taylor, no hay viento, estamos acercándonos a una isla donde temo se encuentran puros caníbales. ¿Qué puedo yo hacer?, preguntó el señor Taylor. El capitán respondió: yo entiendo que tú eres cristiano y que crees en Dios. Necesito que ores a Dios para que nos mande viento. Está bien, capitán, yo lo haré, pero primero tú necesitas levantar y abrir las velas. Pero eso sería una locura, dijo el capitán. No hay nada de viento. Además, los marineros creerán que soy loco. Pero después de mucha insistencia de parte del misionero, se sometió a lo que le exigía. Después de 45 minutos, el capitán regresó para encontrar al misionero Taylor todavía sobre sus rodillas, orando. ¿Puedes dejar de orar ahora?, dijo el capitán. No sabemos ni qué hacer con todo el viento que tenemos. Amén. Quiero hablarte acerca de la fe. Y quiero leer ahí nuestro texto, Segunda de Reyes 7, del 1 al 2, dice de esta manera: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo en la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre el cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ahí. Vamos a orar en esta tarde. Padre celestial, Señor Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar en este lugar. Te pido, Señor, que seas tú ungiendo tu palabra, ungiendo mis labios, que seas tú, Dios, tocando corazones, abriendo cada corazón, cada mente en esta tarde, Dios. Involúcrate en este lugar. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Así ha dicho Jehová. Le he puesto por título a este mensaje y quiero hablarte en primer lugar nuestra fe. Amén. ¿Cómo está nuestra fe en esta tarde? Como cristianos o como seres humanos, ¿cómo está nuestra fe? ¿O cuál es tu fe en esta tarde? La palabra de Dios es muy clara. Dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo es tu fe en esta tarde? ¿Cómo está tu fe? Amén. Es muy bueno cuando recibimos un milagro de Dios. Cuando nosotros estamos recibiendo las bendiciones de Dios, o pasa un milagro en nuestra vida, ya sea financiero, ya sea de salud, ya sea en la familia, ya sea un buen trabajo, nuestra fe puede estar al tope. Podemos creer en Dios muy bien. ¿Por qué? Porque todo está marchando bien. Nuestra fe se puede decir que está al límite. Cuando Dios está haciendo un milagro, cuando Dios ha sanado a un familiar, cuando Dios ha sanado nuestro propio cuerpo, nos ha abierto puertas financieras, puertas en un trabajo o en otras áreas de nuestra vida, nuestra fe está al tope, nuestra fe va en incremento, y eso es bueno. Eso es bueno porque eso es lo que Dios hace, milagros sobrenaturales, y la fe involucra mucho en la vida de un ser humano. La fe se involucra
de muchas maneras en la vida de un ser humano. ¿Cómo está tu fe en esta tarde? ¿Cuál es tu fe? Amén. El ser humano, por naturaleza, prefiere mirar primero para poder creer. Si usted va con alguien que no cree en Dios, o que no sabe mucho de Dios, o que tal vez nunca ha tenido un encuentro con Dios, él lo primero que va a pedir es evidencia. Es evidencia para poder creer en los milagros de Dios, y aún para creer en Dios. Pero creer en Dios va mucho más allá que simplemente mirarlo. Es tener fe de que hay un Dios. Es tener fe y creer que hay un Dios. Eso es fe. Creer aunque no podemos mirar. Una maestra en una clase, esta maestra no creía en Dios, no quería saber nada de Dios, y tomó un ejemplo a un niño de su salón de segundo grado de primaria. Ella quería hacerles entender que no había un Dios y que no tenían por qué creer en un ser que no existía. En eso le pregunta a Pedrito le dice, mira allá afuera, dice, mira aquel árbol le dice, ¿lo miras? Le dice. Pedrito le dice, sí maestra, sí lo miro. Pedrito, mira la hierba. ¿Miras la hierba? Sí maestra, sí la miro. Pedrito le dice, sal afuera, mira el cielo, le dice. Regresó Pedrito y le dice, ¿miraste el cielo? Le dice la maestra. Sí maestra, sí lo miré. Entonces la maestra le dice, ¿miraste a Dios? Y Pedrito le dice, no maestra, no miré a Dios. Y se sentó y la maestra le dice, ven, Dios no existe. Se pueden ver los árboles, se pueden ver las hierbas, se pueden ver tantas cosas, pero a Dios no lo podemos mirar, dice la maestra. Eso significa que Dios no existe. Para eso María le dice, maestra, ¿puedo hacerle las mismas preguntas a Pedrito? La maestra se queda sorprendida y le dice, por supuesto que sí. Pedrito le dice, ¿miras el árbol? Pedrito dice, sí, sí lo miro. Un poco cansado ya por las mismas preguntas. Pedrito, ¿miras la hierba? Le dice, sí, dice, un poco molesto, sí las miro. Pedrito, ¿miras a la maestra? ¿Mira su cabeza? Pedrito dice, sí, un poco más molesto. Y María le dice, Pedrito, ¿miras el cerebro de la maestra? Y Pedrito le dice, no, no lo miro. Eso quiere decir que la maestra no tiene cerebro. Amén. Pero es algo, ¿verdad? Lógico. No podemos mirar nuestro cerebro, pero sabemos que lo tenemos. No podemos mirar nuestros órganos, pero sabemos que lo tenemos. Amén. Y así es Dios. Y cuando Dios está haciendo milagros, es muy fácil creer en Dios. Pero cuando Dios no hace milagros, inmediatamente podemos dudar de que Él existe o de que Él no hace milagros. Y de eso quiero hablarte rápidamente, dudando del poder de Dios. ¿Cuántos de los que un día fueron cristianos o de los que un día conocieron de Dios, hoy se cierran a Dios? Hoy dicen, no creo en Dios, o Dios no existe, o Dios no puede hacer milagros. ¿Por qué? Porque tal vez no miraron un milagro de parte de Dios. No miraron lo que ellos querían mirar, no miraron algo realizarse en su vida, y prefirieron dudar de Dios, y prefirieron alejarse de Dios. Y eso es lo que pasa en los momentos duros. En nuestra historia, en la palabra de Dios de Segunda de Reyes, el pueblo de Dios estaba en un momento difícil. ¿A dónde voy con esto? Es que en los momentos difíciles de la vida del ser humano, es ahí donde se pierde de vista el poder de Dios. Es ahí donde podemos perder de vista que Dios aún puede hacer milagros, de que Dios aún puede y quiere hacer milagros. ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles es donde es probada nuestra fe. Es ahí donde se prueba nuestra fe verdaderamente. Amén. Muchos hoy en día están pasando por momentos difíciles y tal vez están dudando del poder de Dios. Pero esos momentos son para probar nuestra fe. Los momentos difíciles en nuestra vida prueban nuestra fe y siempre llegarán a nuestra vida. En la historia del misionero Hudson Taylor, este capitán estaba siendo probado. Y la fe muchas veces nos va a probar. Si queremos ver un milagro de parte de Dios, la fe va a jugar un papel muy importante
para que se realice ese milagro. Amén. Aquí está este capitán diciendo, hey, si yo hago esto voy a parecer loco. O si yo abro las velas o extiendo las velas, mis trabajadores o el personal va a creer que estoy loco. Amén. Pero la fe nos hace hacer algo que no miramos o que todavía no pasa. Y en los momentos difíciles somos probados en nuestra fe. En los momentos duros somos probados si confiamos en el poder de Dios o no. Amén. En la palabra de Dios hay un texto donde los discípulos de Dios se encontraban en un gran aprieto, se encontraban en un gran apuro, y ahí fue probada su fe, y Dios le reprochó su falta de fe. Si usted trae Biblia, ahí en Mateo 8:23 dice de esta manera: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es ese que aun los vientos y el mar le obedecen? Amén. Aquí están los discípulos teniendo un momento difícil en su vida. Quiero hacerle una pregunta en esta tarde. ¿Por qué circunstancia difícil está pasando en esta tarde? ¿Qué es lo que usted está atravesando en esta hora? Amén. Aquí los discípulos estaban en un momento difícil de sus vidas. Amén. Dice que en medio del mar se levantó una tempestad grande, una tormenta. Dice la palabra de Dios que ya casi se hundían, que ya casi el barco se partía por la mitad. Y los discípulos, llenos de temor, llenos de inseguridad, dicen que fueron a donde estaba el maestro. ¡Hey, Señor, sálvanos! Dice. Sálvanos, que perecemos, que nos hundimos en este lugar. Y el Señor dice que levantándose les reprochó su falta de fe. Amén. Estos hombres podían hacer lo mismo que el Señor Jesucristo, reprender el viento y el mar. Amén. Pero ellos no, ellos se llenaron de temor. Ellos se llenaron de inseguridad, llegó el temor a sus vidas y dijeron: hey, vamos a morir en esta condición, vamos a morir ahogados. Y en los momentos difíciles es ahí donde podemos saber si creemos verdaderamente en Dios o no. Mucha gente ha abandonado su fe, mucha gente ha hecho a un lado a Dios, ha hecho a un lado tantas cosas de parte de Dios por estas situaciones difíciles, por estos momentos difíciles. La esposa de Job, en un momento difícil de su vida, si usted conoce un poco la historia de Job, este hombre era un hombre que tenía prácticamente todo bien en su vida. Tenía una vida buena, podemos hablar de familia, una buena familia, economía, amigos, tantas cosas buenas tenía este hombre. Pero un momento difícil llegó a su vida. Y la esposa de Job lo abandona y abandona la fe, abandona a Dios. Y prácticamente le dice: muérete, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? ¿Por qué no abandonas a Dios? Mira lo que está pasando, mira cómo estás viviendo o qué es lo que estás viviendo. ¿Por qué no abandonas a Dios? ¿Por qué no renuncias a Dios y mejor te dejas morir? Amén. Y los momentos difíciles van a llegar a nuestra vida y van a querer que abandonemos nuestra fe. Van a querer que abandonemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad de parte de Dios. ¿Dónde está puesta su fe en esta tarde? ¿Dónde está puesta tu fe en esta tarde? Sí, Dios nos puede bendecir, Dios nos puede dar salud, Dios nos puede dar familia, Dios nos puede dar economía, Dios nos puede dar un buen trabajo, relaciones, nos puede dar tantas cosas. Pero llegará el momento donde vamos a ser probados. Nuestra fe, nuestra confianza va a ser probada. No estoy aquí en este lugar para echarte la mala sal, como se dice, ni mucho menos nada de eso, sino para hacerte entender que van a llegar esos momentos difíciles en nuestra vida. Van a llegar esos momentos duros
a nuestra vida. ¿Cómo está tu fe en esta tarde? ¿Cómo está tu fe en Dios? ¿Crees en Dios simplemente cuando las cosas marchan bien? ¿Crees en Dios simplemente cuando gozas de una buena salud? ¿Crees en Dios cuando todo marcha bien económicamente, socialmente? Cuando todo marcha bien. ¿Cómo crees en Dios en esta tarde? Cuando todo parece estar bien, o cuando ya la tempestad ha calmado, ya cuando los momentos difíciles han calmado. ¿Crees en Dios simplemente en eso? Déjame decirle que si usted cree de esa manera, su fe es pequeña. Amén. Porque creer en Dios debe ser en todo momento. Aunque las cosas no vayan bien, aunque las cosas no se miren bien, eso es creer en Dios. Aquí el hombre de nuestra historia, vamos a volver a Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos atrás. El pueblo de Dios está rodeado por un ejército enemigo. Dice la palabra de Dios que no hay entradas ni salida, la gente está muriendo de hambre, están pasando por un momento muy difícil a su vida, e incluso dice la palabra de Dios que el pueblo recurre al canibalismo, amén. Ahora la gente se está comiendo a sus propios hijos. Imagínate la situación que están viviendo ellos, amén. Llegar un hombre y decirle, hey, así ha dicho Jehová, el día de mañana va a pasar esto, va a pasar lo otro. Pero dice que había un hombre, un príncipe, cuyo el rey se apoyaba en él. Dice, prácticamente burlándose, dudando del poder de Dios. Dice, hey, si Dios abriera ventanas en los cielos, dice, va a pasar esto, dice. Y el hombre de Dios dice, tú lo vas a mirar con tus ojos, pero no vas a disfrutar de él. ¿Por qué? Porque dudó del poder de Dios. Amén. Cuando se duda del poder de Dios, se pierden los milagros. Amén. Cuando nosotros dudamos del poder que hay en Dios para realizar milagros, es ahí donde se pierden tantos milagros. El pueblo de Israel estaba en un gran aprieto, una gran dificultad. Estaban prácticamente ya sin esperanza alguna. Tal vez ya iban a morir. Si no era de hambre, era porque el ejército los iba a atacar. Pero iban a morir de cualquier manera. Iban a morir de todas maneras. Amén. Pero aquí está una palabra de Dios a su vida. Y es algo maravilloso. Quiero decirle, porque cuando a un cristiano o a un hijo de Dios puede pasar por esos momentos difíciles, pero es algo maravilloso cuando vemos que todo está perdido, no vemos la salida, no encontramos otro motivo, no hallamos el sentido de las cosas, o ya no vemos, como se dice, lo duro sino lo tupido, o ya no miramos la luz del día, o creemos que ya no hay esperanza, o que vamos a morir de una enfermedad, o que estamos bien atorados financieramente, o tantas cosas que pueden pasar, y vemos que ya no hay esperanza. Es ahí donde aparece Dios y dice, así ha dicho Jehová, yo voy a hacer ese milagro. Eso es algo maravilloso. Cuando todos alrededor marca todo lo contrario, cuando no vemos a Dios actuar muchas veces, es ahí donde podemos mirar los milagros. ¿Por qué? Porque caminamos en fe. Seguimos creyendo que Dios puede hacer milagros en nuestra vida. Es ahí donde se realizan los milagros más extraordinarios. Es ahí donde se realizan los milagros más grandes, cuando nosotros seguimos creyendo en Dios aunque no miremos la respuesta. Seguimos creyendo en Dios aunque no miremos ese milagro. Es ahí donde se manifiestan los milagros de Dios. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que Dios usa cosas insignificantes para sacarnos de un gran apuro. Usa cosas muchas veces insignificantes para hacer la diferencia, para hacer un milagro extraordinario. Amén. Eso es lo que Dios hace en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios. Pero en esta tarde
tendrá mucho que ver cómo está tu fe. ¿Cómo es tu fe en esta tarde? ¿Cómo crees en Dios? ¿Eres ese tipo de persona que creen simplemente cuando las cosas marchan bien? ¿O eres de los que creen en Dios aunque las cosas vayan mal? Amén. Y de eso quiero hablarte. Por último, así ha dicho Jehová. Qué maravillosas palabras cuando escuchamos, así ha dicho Jehová. Cuando Dios habla, todo cambia. Todo pasa, lo imposible es posible. No sabemos cómo o cuándo lo va a hacer, pero Él lo hace. Amén. Y eso es lo que menos imaginamos. ¿Cómo es que Dios lo va a hacer? Ese profeta les está dando una palabra de parte de Dios. Y este hombre le dice, hey, ¿cómo crees que Dios va a hacer un milagro en esta situación? ¿Cómo crees que Dios va a hacer ese milagro? Y aquí en nuestra historia, el profeta dijo estas palabras. Y ahí en el mismo texto pasa un milagro sobrenatural. Dice la palabra de Dios que afuera de la ciudad había unos leprosos, lo habían echado fuera de la ciudad. Estos leprosos ya no tenían esperanza prácticamente. Si entraban a la ciudad morían por el hambre que había. Y si se dejaban ahí morir, iban a morir de todas maneras. No había esperanza. Y estos hombres hacen algo. Dicen, bueno, si entramos a la ciudad vamos a morir. Si nos quedamos aquí vamos a morir. Entonces vamos al campamento de los sirios. Vamos al otro campamento y vamos a ver si ellos tienen misericordia y nos den algo de comer. Pero es ahí donde se realiza el milagro. Usted tiene Biblia, lo puede leer en su casa, y en 2 Reyes 7 está esta historia. Del 1 en adelante está esta historia. Dice que ellos iban pidiendo misericordia. Pero dice que cuando ellos llegaron al campamento encontraron que todo estaba vacío. No había ni un alma en aquel campamento. Habían huido, habían dejado todo. Estos sirios, comida, ganado, caballos, vestidos, habían dejado todo tirado. Amén. Y esto nos habla de un milagro. ¿Por qué? Porque dice que Dios puso en los oídos de aquel ejército que ruidos de un gran ejército vendría a atacarlos. Y huyeron de ellos más. Pero no fue más que un milagro de parte de Dios. Amén. Fue un milagro de parte de Dios. Y vamos a leer ahí en 2 Reyes 2:15 en adelante. Dice de esta manera: y ellos fueron y le siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. El versículo 16 dice de esta manera: entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme, ¿qué dice? Conforme a la palabra de Jehová. Amén. Vamos a seguir leyendo en esta tarde. Más adelante dice: y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo su brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seahs de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo: aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Amén. Qué tremenda historia. Aquí está un hombre de Dios diciendo una palabra directa de Dios, diciendo: Dios va a hacer este milagro, Dios va a hacer este gran milagro en sus vidas. Pero aquí está un hombre dudando del poder de Dios. Amén. Ten cuidado cuando dudes del poder de Dios. Amén. Dios aún sigue haciendo milagros. Dios
aún quiere hacer un milagro en su vida. Amén. No tienes por qué dudar del poder de Dios. No sé, en esta tarde tal vez usted ha estado pasando por un momento difícil en su vida el día de hoy, o lleva tiempo batallando con alguna enfermedad, lleva tiempo batallando en su familia, con sus hijos, su matrimonio tal vez, lleva tiempo buscando trabajo, o sus finanzas cada vez van de menos a más, de más a menos, y usted no mira la respuesta de Dios, usted no mira cómo Dios va a hacer ese milagro, o tal vez dice, creo que Dios ya no puede hacer esto en mi vida, o tal vez personas ya han dicho que Dios no puede hacer ese milagro. Déjeme decirle que Dios puede hacer. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero Dios lo puede hacer. Dios usa lo que menos nos imaginamos para hacer ese milagro, para realizar un milagro en su vida. Dios usa lo que usted se imagina. De la manera que usted menos lo crea, Dios lo va a hacer, pero necesitamos tener fe. Está esta anciana, no tenía que comer, no tenía sustento, y toma el teléfono y marca una radio cristiana, pidiendo ayuda, pidiendo apoyo. Dice, quiero a ver si me pueden ayudar, no tengo alimento, no tengo que comer. Y en eso escucha algo ilógico, ¿verdad? Está escuchando la radio cristiana un brujo está escuchando la radio y escucha este anuncio. Entonces él llama a la radio, pide la dirección de esta mujer, de esta anciana, habla a alguno de sus secuaces y le dicen, vayan al mercado, compren una buena despensa, compren esto, compren lo otro y llévenselo a esta anciana. Y cuando ella pregunte ¿quién lo ha enviado? Díganles que fue el diablo. Entonces estos hombres van al mercado, compran la despensa, llegan a la dirección, tocan a la puerta de aquella anciana. Cuando abre la puerta, esta anciana se encuentra con esta gran despensa, le da gracias a Dios, toma la despensa, va y la acomoda donde debe de ir. Cuando va a despedir a estos hombres un poco desconcertados, le dicen, oigan, dice, no le interesa o no va a preguntar quién ha enviado este sustento o este alimento. A lo que la anciana le contesta, no, le dice, cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. Amén. Así es. Cuando Dios ordena que las cosas se hagan en tu vida, las cosas van a pasar. Todo cambia cuando Dios habla. Amén. Simplemente lo que nos toca a nosotros es creer en Dios, es seguir creyendo en los milagros de Dios. ¿Cómo está su fe en esta tarde? ¿Cuál es su fe? Amén. Este hombre se perdió un milagro de parte de Dios por su falta de fe. Amén. No se pierdan los milagros de parte de Dios. No se pierdan los milagros de Dios por falta de fe. Amén. Se ocupará fe para poder entrar a la tierra prometida, a cumplir sus sueños. Se ocupará fe para poder creer que la muralla se derriba. Amén. Los problemas, las circunstancias duras se derriban en su vida. Se ocupará fe para caminar hacia lo desconocido. Se ocupará fe para pararse en medio de la tempestad como Pedro. Amén. Está la tempestad y está Dios diciéndole, ven Pedro, ven, sal de tu barca, sal de la barca y ven a mí. Y Pedro bajó de la barca y caminó sobre las aguas por la fe. Se ocupará fe para caminar en medio de la tempestad. Se ocupará fe para estar parado enfrente de la tormenta. Se ocupará fe para poder llegar al cielo. Se ocupará de fe para ver lo sobrenatural de Dios. Se ocupará fe para creer en la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová. Yo quiero hacer ese milagro. ¿Qué es lo que usted está pidiendo a Dios? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su milagro? ¿Cuál es
¿O qué es lo que quiere ver de parte de Dios, que no lo ha mirado? Así ha dicho Jehová, yo quiero hacer ese milagro. Dios aún sigue haciendo milagros. ¿Cómo está su fe en esta tarde? ¿Cuál es su fe en esta tarde? Todo será en el tiempo de Dios. Solo basta seguir creyendo en Dios. Solo basta seguir caminando en fe. Seguir creyendo que Dios puede hacer milagros. Aunque el marcador diga lo contrario. Aunque las cosas digan lo contrario, se ocupará tener fe. ¿Cómo está su fe en esta tarde? ¿Cuál es su fe? Amén. Así ha dicho Jehová. Amén. Quiero cerrar con mi texto en esta tarde, Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1 y 2, dice de esta manera. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina, un ciclo, y 2 seahs de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió el varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Amén. Así ha dicho Jehová. ¿Cuál es tu milagro? ¿Qué es lo que usted quiere ver? Dios lo quiere hacer. Quiero pedir todo rostro inclinado en reverencia a Dios en esta tarde. Ahí donde usted se encuentra, si tiene la manera de hacerlo, hágalo en esta tarde. Tal vez usted está pasando por un momento difícil. Tal vez usted esté pasando por una circunstancia dura en su vida. Piensa, cree que ya no hay respuestas, o que es el fin de todo, o que ya no hay más que hacer, o que usted va a morir de un cáncer, va a morir de alguna, de alguna enfermedad, o su matrimonio se va a perder, sus hijos se van a destruir, su economía no va a mejorar, o su vida no va a mejorar. Déjeme decirle que eso daña la fe de un hijo de Dios. Que eso daña la fe de un hijo de Dios. Amén. Dios aún quiere hacer milagros. Y Dios lo hace cuando menos nosotros lo imaginamos. Cuando nosotros menos lo pensamos o menos lo miramos, vemos mirar, es ahí donde se realizan los milagros. Es ahí donde podemos ver los milagros. El pueblo de Dios en esta historia estaban simplemente diciendo, así vamos a morir, es el fin. Si no morimos de hambre, vamos a morir porque va a entrar el ejército y nos va a matar. Pero no, cuando ellos pensaron, creyeron que ya era el fin, es ahí donde Dios hizo el milagro. Es ahí donde Dios realizó ese milagro. Y Dios hace los milagros más extraordinarios cuando todo se ve perdido. Cuando creemos que todo está perdido, que es imposible, es ahí donde Dios realiza los milagros más grandes en la vida de un ser humano. Pero todo dependerá de nuestra fe. ¿Cómo está su fe en esta tarde? ¿Cree aún en Dios? ¿Cree que Dios aún puede sanarle? ¿Cree que Dios aún puede hacer un milagro en su vida? ¿Cree que Dios puede restaurar su matrimonio? ¿Crees que Dios puede hacer ese milagro en su vida? Al que cree, todo le es posible, dice la palabra de Dios. Quiero en esta tarde animarle. Si usted no tiene a Dios en su corazón, ha dudado de Dios en su corazón, déjeme decirle que Dios existe y que Dios aún puede hacer ese milagro. Tal vez usted está cerrado a Dios, tal vez usted esté dudando de Dios, tal vez usted no cree en Dios porque no mira una respuesta, porque no mira a Dios. Déjeme decirle que primero debemos creer en Dios para poder mirar. Amén. Nadie de los que ahora tienen una vida en Dios o creen en Dios miraron a Dios. Amén. Pero ellos creyeron que había un Dios. Hoy, usted lo puede mirar. Usted lo puede mirar. Tienen un gran destino. ¿Por qué? Porque ellos abrazaron la promesa de Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Debemos de creer en Dios
para poder mirar su milagro. Tal vez usted dice, no, primero que Dios haga este milagro, después yo voy a creer. Bueno, déjeme decirle que Dios no trabaja de esa manera. Primero nosotros debemos creer para poder obtener. Amén. Tal vez usted está dudando de los milagros de Dios, está dudando de Dios. Déjeme decirle que Dios existe. Y en esta tarde Dios se lo quiere comprobar. Dios quiere hacer ese milagro, pero primero debe de creer en Dios. En esta tarde, ahí donde se encuentre, quiero guiarle a una oración. Nosotros le llamamos la oración de fe, la oración del pecador, en donde nosotros creemos que hay un Dios, creemos que Él puede hacer ese milagro, y creemos y aceptamos que somos pecadores y renunciamos a esa vida. Usted quiere hacer esta oración, repita junto conmigo de esta manera: Señor Jesús, en esta tarde estoy delante de tu presencia, reconociendo que tú eres verdadero y que tú puedes hacer milagros. Y también reconozco que he dudado de ti, que he vivido en pecado, pero en esta tarde me arrepiento. Te pido que me perdones, que entres a mi vida, que te hagas real en mi corazón, que te hagas real en mi vida. Te acepto como Señor y Salvador de mi alma. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Sabe, persona? Esta oración ha cambiado nuestra vida, ha cambiado mi vida. Déjame decirte que yo, por las circunstancias que había pasado o estaba viviendo, yo no creía en Dios. Yo decía, bueno, tal vez haya un Dios o tal vez no lo haya, pero eso me cerraba a mí. Y simplemente me hacía vivir la vida a como viniera. No me interesaba nada de la vida, no me interesaba si había un Dios o no lo había. Pero eso era simplemente porque no había experimentado su amor y su poder. Pero cuando yo me acerqué, tuve que creer que había un Dios, y tuve que creer que Él podía hacer un milagro. ¿Y cuál fue mi respuesta? Que Él hizo ese milagro en mi vida, que Él realizó ese milagro, esa obra en mi vida. Y en esta tarde yo sé que lo ha hecho en su vida. Quiero hacer algo más en esta tarde. Tal vez usted se encuentra enfermo, enferma. Quiero orar por usted. Tal vez no estamos ahí físicamente imponiendo sus manos, pero sí hay un Dios, y que conoce el corazón, conoce la intención. Tal vez usted se encuentra enfermo, enferma, tal vez está pasando por un momento duro en su vida. Quiero animarle ahí donde usted se encuentra. Tal vez está enfermo. Le voy a animar que ponga su mano derecha en su enfermedad, la otra mano la levante al cielo. Repita junto conmigo en esta tarde: Señor Jesús, en esta tarde te pido que me sanes, te pido que me hagas libre de esta enfermedad. Me declaro sano, sana, en el nombre de Jesucristo. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados, y que tú eres mi sanador. Te doy gracias por este milagro de sanidad, en el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, Señor Dios, en esta hora te pido, Señor, que seas tú haciendo un milagro de sanidad, de liberación, que seas tú haciendo milagros en esta hora. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Declaro, Dios, tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, Dios, por nuestros pecados, por nuestra enfermedad. Te pido, Dios, que seas tú trayendo un milagro de sanidad a aquel que se encuentra enfermo. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabes? Creo que Dios ha hecho un milagro en tu vida. Creo que Dios ha hecho una obra en su vida en esta tarde. Lo puedo sentir. Tal vez usted recibió un milagro de sanidad, de liberación, de fortaleza. Déjeme decirle que Dios lo hizo. Dios ha hecho ese milagro. Simplemente quiero animarle. Si usted ha recibido un milagro, ya sea de salvación, de liberación, quiero animarles a que nos acompañe a nuestra iglesia
Estamos ubicados en calle 15 y 16, avenida 22 y 23, un lugar donde se está orando por usted, por su familia, un lugar donde se le ama, donde se le aprecia. Amamos a la gente de nuestra ciudad, amamos a la humanidad, y es ahí donde usted puede acercarse, seguir escuchando más de parte de Dios y seguir caminando en la dirección correcta. Simplemente quiero animarles, si puede acompañarnos el día de hoy. Tendremos concierto, el día de mañana tendremos servicio a las 9:45, está el estudio de la palabra de Dios, a las 11 servicio regular, y a las 6:30 el servicio de milagros, se ora por enfermos. Usted quiere acompañarnos, será una bendición tenerles ahí con nosotros, y pues es todo de nuestra parte. Le damos gracias por su atención, le esperamos cualquier día. Estamos ubicados en calle 15 y 16, avenida 22 y 23, la casa del alfarero. Le damos gracias por su atención y que Dios le bendiga en esta tarde.